Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión vamos a ver un poco lo que son los avances científicos en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, en donde surge lo que es la crisis de una conciencia europea. Esto surge con la ciencia de Newton y las herramientas matemáticas y la óptica, la mecánica y sobre todo la cual originaron un nuevo paradigma, en donde se enfocaba en las ciencias físicas y naturales. En consecuencia, sobrevino una crisis en la conciencia europea del siglo XVII, que fue causada por el crecimiento intelectual y las guerras de religión del protestantismo con el catolicismo, que culminaron con un acuerdo de paz en el año de 1648. Este conflicto entre el pensamiento racional y sobre todo lo religioso consiguió el principal objetivo de la era, que era la razón: lograr una filosofía en la que el conocimiento y la ciencia fueran preponderantes, es decir, que los dos tengan su protagonismo. Y así surge el pensamiento de Barcura Spinoza, en el cual él cree que en Dios y la naturaleza son netamente uno solo. Mientras que también tenemos lo que corresponde a la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural del siglo XVIII, conocido históricamente como el siglo de las luces. Su fundamento era liberar a la humanidad de las tinieblas de la ignorancia. ¿Y con qué se lograba esto? Con luces de conocimiento y razón. Fue el resultado de los conflictos del siglo anterior, consolidados en una filosofía en la que los científicos se afanciaban a Dios con el estudio de una creencia divina, que es la naturaleza. También se da la búsqueda y la definición de verdades absolutas. Es muy importante para la ciencia ilustrada. Socialmente, la Ilustración encontró la cuna en el nacimiento, sobre todo en la burguesía europea. El progreso, el pensamiento liberal, fue una ideología que motivó sobre todo a que se desarrolle la Revolución Francesa. Mientras tanto, también existían unas disputas franco-inglesas por el mercado mundial. Estos conflictos internacionales entre Gran Bretaña y Francia estallaron a mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Debido a que los británicos decidieron someter a los territorios coloniales de la época de América del Norte, que eran controlados por los franceses. En la misma época, en otra disputa territorial, sucedía lo mismo en Europa Central, entre entre el Reino de Prusia, que existió desde 1701 hasta 1918, y el Imperio de Austria. El control sobre las colonias, tanto para América del Norte como de la India, era unos objetivos que querían lograr. Para crear esto, tuvieron que tener nuevas alianzas. Gran Bretaña se une a Reino de Prusia y a Portugal. Algunos estados alemanes en contraparte, como sería la defensa, a Francia se aludió a Austria. Y esta última sociedad queda consolidada y se puede firmar el Tratado de Versalles. Esto se da en el año de 1756, al grupo al cual anexaron a Suecia y a España. Portugal sufre una invasión franco-española por la decisión que había tomado. Después corresponde a ver la Guerra de los 7 Años. Esto se da debido a que las monarquías todavía dominaban lo que es los reinos europeos. En Austria, la, la dinastía reinante eran quienes buscaban recuperar el territorio de Cesia, quienes estaban en las manos de Prusia. El Tratado de Aquisgrán. Esto da en el año de 1748. Esta acción de ataque desencadenó lo que se corresponde a la Guerra de los 7 Años, que fue en el año de 1756.
fue la más grande, superada solamente por las dos guerras mundiales que sucedieron en el siglo XX. Esto se da como resultado de las alianzas. Inglaterra logra dominar en gran parte el imperio colonial de los franceses de América y Francia otorgó a Gran Bretaña el control de las colonias de Canadá, Senegal y Gambia. España también por su parte cedió al control de algunas colonias ingleses y la guerra terminó con una firma de acuerdos entre el Tratado de París entre Francia, España y Gran Bretaña y la Paz de Luxemburgo entre Austria y Prusia en el año de 1763. Dentro de la firma de tratados tenemos primero el Tratado de San Petersburgo, el cual fue efectuado en 1762 y marcó el fin de los conflictos que existía entre Rusia y Prusia. De acuerdo a esto fue consecuencia la conciliación entre zar ruso Pedro III y el rey prusiano Federico II. La paz fue sellada por los representantes de ambos imperios, el canciller Borto-Voss y el barón Prusio-Goth. Rusia además se comprometió a consolidar la paz entre los países de la Guerra de los 7 Años y sobre todo a devolver el territorio prusiano ocupados por las tropas. También tenemos el Tratado de Hamburgo, que fue firmado en el mismo año entre las naciones del Imperio prusiano y el Reino de Suecia, pues esta última nación veía imposible continuar con la guerra, de la cual había sido parte para recuperar los territorios perdidos en la región de Pomeria, pertenecientes a la corona suecia. También encontramos el Tratado de París, el cual fue un acuerdo de paz firmado en 1763 entre Francia y Gran Bretaña, que resultaba de los siguientes cambios territoriales. Gran Bretaña obtiene de Francia tierras en la colonia de la India y de África, y sobre todo en América, se ganan territorios canadienses en el río Mississippi y también España es obligada a ceder los territorios que ya se había adueñado, que se encontraban en Norteamérica. Por último, tenemos el Tratado de Hans-Petersburgo, el cual fue efectuado en 1763, dado por terminado entre los conflictos de Prusia y Australia. Como podemos ver, Prusia es uno de los países que más tenía conflictos con todos y estos tratados ayudan a que él pueda estar en paz. En el que también estuvo involucrado el Estado alemán. Dicho tratado fue firmado antes del fin de la guerra y el territorio de Sajonia pasó a manos prusianas y Austria terminó con todas las reclamaciones territoriales a Prusia, la cual se convirtió en una potencia europea. Posteriormente, después de la firma de todos estos tratados, ¿qué pasa? Se retornan las monarquías europeas. Durante el siglo XVIII se implantaron las bases de un sistema monárquico de poder absoluto en Europa que se oponía drásticamente a la idea de libertad impulsado por la burguesía capitalista, la autoridad absoluta de reyes y monarcas, la cual era como otorgado por un derecho divino, el cual el rey llegaba a ser poder porque así lo decidían los dioses o la religión que ellos profesaban. Era uno de los elementos residuales de un sistema económico feudal y un antiguo régimen político. Los pensadores de la Ilustración influyeron en los privilegios feudales de la nobleza que obstaculizaron la dinámica de un nuevo sistema económico. Posteriormente lo que nos da es una monarquía absoluta. Uno de los ejemplos más claros se presentó a mediados del siglo XVII, con el rey Luis XIV de Francia, quien afirmaba y lo decía que el Estado era solo él. Él siempre decía, el Estado soy yo.
La monarquía absoluta no tiene división de poderes de Estado, es decir, está representada por una sola persona. No es como dentro de la democracia encontramos la asamblea, la participación ciudadana. Son poderes políticos, la fiscalía, son poderes que ayudan a poder tener un poderío dentro del país. Sin embargo, para rey Luis XIV no, él simplemente quería tener el poder absoluto del Estado. Estaba fielmente, sus ideologías estaban basadas en todo lo correspondiente a la Iglesia Católica. Además, buscaba centralizar el poder para controlar los conflictos que trajeron las guerras de la religión y la competencia entre dinastías. Los Habsburgo ocuparon el trono de sacro del Imperio Romano Germánico de forma continua entre los años 1438 y 1740. Por otro lado, la monarquía constitucional sucede luego de las revoluciones y además estaba regulada por lo que son las leyes constitucionales. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Es un poco largo el tema, sin embargo, tenemos que entenderlo, que es los principales avances científicos que ocurrieron en este siglo son la Ilustración y también tenemos que enfocarnos en la Guerra de los 7 Años, en donde podemos entender que fue una de las guerras más grandes, que la firma de tratados ayudaron a que Prusia tenga una mejor estabilidad y lo cual lo convirtió en una potencia europea. El retorno de las monarquías europeas, es decir, la monarquía solo tiene el poder una sola persona, y la frase tan importante que nos dice el rey Luis XIV, en donde el poder siempre está basado en él y que recordemos que las monarquías no dividen su poder. Ellos son absolutamente los únicos que tienen el poder. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.